Sí, más o menos. Pues miren, el PRM planteó ayer ante el Consejo Económico y Social lo de la reforma a la Constitución de la República. Ese es un tema gordo, muy gordo, porque resulta que modificar la Constitución de la República no es cualquier cosa. Y el gobierno ha querido, y el partido oficial, presentar esto a través del Consejo Económico y Social porque evidentemente es preferible, siendo un tema tan conflictivo, lograr algún tipo de consenso, es decir, que la representación de los partidos políticos, la representación de los empresarios, la representación de los trabajadores, la participación de los representantes de la sociedad civil, pudiéramos ponernos de acuerdo sobre los aspectos fundamentales para modificar en la Constitución de la República. La Constitución la modificamos en el 10. Posteriormente se le hizo una modificación específicamente para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Y ahora hay una cuestión fundamental que inspira el propósito de modificación por parte del Partido Revolucionario Moderno, que lo planteó en campaña y lo está recogiendo ahora el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que preside Luis Rodolfo Abinader Corona. El PRM quiere, el planteamiento o el sometimiento, la propuesta la llevó ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y lo que plantea es trabajar en la independencia del Ministerio Público. El gobierno y el presidente Abinader y el PRM insisten en eso. En el almuerzo que yo hacía referencia decía que él quiere dejar como legado eso de la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo para que el Ministerio Público pueda obrar de hecho y de derecho de forma independiente. Decía el presidente en ese encuentro, que cito, que si no fuera posible lo de la modificación de la Constitución en este esquema, pues él lo intentaría de otra manera o buscaría algún tipo de consulta o que la opinión pública participe de manera activa para convencerla de la necesidad de provocar la modificación a la Constitución. Este proyecto tiene eso que yo le estoy diciendo, lo de la independencia del Ministerio Público, pero hay otro asunto y es lo de la formación de un Consejo Nacional, o sea, separar lo de la figura del Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura. Procuraría también eliminar el párrafo 2 del artículo 169, donde se establecen las funciones del Ministerio Público, que dice que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro órgano que a tal efecto se constituya. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, el partido de gobierno propone adecuar su funcionamiento retirándole la función de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y atribuirle la función de remover de su cargo a cualquier persona cuya designación sea de su competencia en caso de comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Además, habilitar la posibilidad de atribuirle mediante ley funciones adicionales y establecer que sesionará ordinariamente cada 3 años para cumplir sus funciones y extraordinariamente cuantas veces sea necesario tras la convocatoria del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. También plantea lo de juntar las elecciones, que es un asunto que se ha estado comentando por lo caro que resulta montar procesos separados. Una cosa montar las elecciones a nivel municipal y la otra cosa montar las elecciones en el nivel congresual y presidencial, en el nivel nacional. Es un planteamiento que se hace, lo de unificar las elecciones, que luce que esta parte es simpática para algunos de los partidos. El Partido Reformista ha estado abogando por eso. Ahora bien, ¿qué cosa ha ocurrido? El partido Fuerza del Pueblo se opone a la modificación de la Constitución. El Partido de la Liberación Dominicana se opone a la modificación de la Constitución.
Y usted dirá, bueno, esa posición es al día de hoy. Yo me imagino que al PRM, que tiene como presidente al señor Danilo Medina, al PLD, perdón, PLD tiene como presidente a Danilo Medina, me imagino que al PLD posiblemente le interese discutir el tema de la modificación constitucional si se planteara o si viera el espacio para discutir lo de la habilitación de Danilo Medina. Danilo Medina es el único ciudadano de este país que no puede aspirar a ser presidente de la República en virtud de una modificación a la Constitución que se hizo. Y usted dirá, bueno, eso no se puede tratar. Bueno, es que hay la interpretación de que una vez se convoca para la modificación de la Constitución, no es solamente para modificar los artículos objeto de la convocatoria, sino que la Asamblea es soberana que pudiera conocerse de otros asuntos. A partir de ahí es una cuestión que va a generar muchos debates. Yo no creo que prospere. Al día de hoy no creo que haya ninguna posibilidad de que la modificación de la República sea modificada, y si el proceso electoral que viene se acerca, mucho más difícil sería provocar o producir la modificación a la Constitución. Es un asunto para discutir. Creo que el gobierno, de manera inteligente, en estos días complicados que ha tenido el presidente y el gobierno con el tema de las termoeléctricas Punta Catalina y del fideicomiso, creo que es un buen tema para sacar de agenda al otro, y creo que es más bien lo que ha primado es esto. Vamos a soltar este tema y nos olvidamos un poco del otro, porque no hay condiciones para hablar de modificación de la Constitución ahora. Bueno, yo pienso que la modificación de la Constitución, tú has citado solo algunos aspectos, es un tinglado de elementos que como tal hay que recordar que esto viene a razón en aquel discurso que dio el presidente, que sometió 12 reformas y que fue incluida una adicional para hacer 13. Ese estaba pendiente, sí. Eso tiene una serie de consecuencias políticas y de realidad, que es que ponerse de acuerdo a los aspectos políticos es lo más difícil, porque miren ustedes, hay ahora dirigentes políticos que no están de acuerdo con cosas que hace poco tiempo estaban de acuerdo. Entonces, muchas de estas situaciones están en la acera donde tú estés ubicado. Pero lo cierto es que yo estoy viendo el caso de las elecciones separadas, de volverlas a unir. Yo no quisiera pensar que esto fue por el fracaso que pasó en la anterior, pero de volverlas a unir, ahí hay un tema de la ley que ya las alcaldías entran en el 24 de abril. De hecho, se le está poniendo para una propuesta para el tercer domingo de mayo, cada 4 años. En definitiva, yo creo que es una revisión que amerita toda una serie de situaciones que incluya o no el tema de la reelección presidencial. Eso evidentemente ya el PRM y el propio presidente Abinader lo dejó bastante claro, y es el hecho número uno de que eso no se toque, de que siga siendo un periodo y una reelección y punto, o una intención de reelección, porque no es que se va a reelegir así, es decir, 8 años en el poder. Pero automáticamente está el caso de Danilo Medina, que ciertamente no debe ser que él quede al margen de ser el único dominicano que no pueda hacer. Pero esos son los temas que están más claros. Ahí en el planteamiento que se está haciendo hay una serie de 6 o 7 puntos que dan solo para hacer un programa y ver la pertinencia de eso. Yo pienso que esto es simplemente la posición que deja establecido el PRM. Creo que esto va a tener más larguedad de tiempo, porque ciertamente hay otros temas que sobresalen a los fines de establecer prioridades, y creo que prioridades tienen otros temas a resolverse que no es necesariamente esta reforma a la Constitución en este momento, y están dentro de la reforma, por ejemplo, el tema de la seguridad, este tema que hace Chubasque, y una serie de situaciones que están prioritariamente a ser atendidas, el tema de la ley de los combustibles, la ley de hidrocarburos. Yo antepongo esas dos situaciones porque eso está teniendo un efecto sumamente complicado. Menos mal que en el día de hoy bajaron 2 pesos, 2 pesos no, $2, el tema del petróleo. Pero eso es un ir y subir y un subir y bajar. Entonces es un tema que debe tomar la atención, porque al final el mismo hecho de que se cambie la ley de hidrocarburos, yo quiero ver las consecuencias. Aquí tenemos un invitado hoy que maneja muy bien este tema, porque estuvo en
en el candor del fuego, del sube y baja los viernes. Entonces, eso sería una alternativa, buscar que esto no sea semanal. Pero al final, da igual le traca en la espalda. El tema está en el costo de ese combustible y en lo que representa eso, que las variables para cambiar esto no se hacen por decreto ni por ley. Por más que pueda pasar, yo quiero ver qué es lo que se plantea y al final del día hay prioridades que deben ser atendidas, como esa, por ejemplo.